Comenzamos en este caso hablando de la presa de Alcolea, mirando a ese bloqueo que sigue así desde hace ya algunos años. Y es que en los últimos días hemos conocido que la Junta de Andalucía y el Gobierno Central finalmente no se han reunido para hablar sobre la presa de Alcolea y un posible desbloqueo de dicha infraestructura hídrica. Es nuestra noticia de portada en este Hoy Debatimos, en el que además aquí en Telenova, Canal Costa Televisión y Condavisión vamos a mirar también a otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la sanidad pública andaluza. Les hablaremos de ese anuncio que ha hecho en los últimos días también la Junta de Andalucía para invertir unos 100 millones de euros para potenciar el cribado de cáncer de colon y útero. Nos ocuparemos también de otras cuestiones que están acaparando gran parte de la atención mediática estos días. Les hablamos de bullying, de acoso, y es que la muerte de la joven sevillana Sandra la pasada semana, ya saben ustedes, ha reabierto una vez más el debate sobre la necesidad de incrementar protocolos que eviten estas situaciones, estos casos de acoso que, como en esta ocasión, lamentablemente han desembocado en un fallecimiento. Miraremos también a otras cuestiones, en este caso al vecino país de Portugal, y es que en el vecino país se ha prohibido en los últimos días la utilización de burka en espacios públicos y además con el anuncio de cuantiosas sanciones económicas. Además también miraremos al CIS andaluz, la encuesta, el barómetro del Centra que se conoció este pasado lunes, donde se dice que el Partido Popular seguiría conservando la mayoría absoluta en la comunidad autónoma en caso de celebrarse elecciones regionales en estos momentos. De esta forma comenzamos este Hoy Debatimos. Bienvenidos, aquí estamos. De esta forma comenzamos este tiempo de análisis, como siempre, plantel de lujo para analizar estas y otras cuestiones. Juan Carlos Duarte, portavoz del Partido Popular en Huelva, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues al final no hubo reunión entre la Junta y el Gobierno Central para hablar sobre ese posible desbloqueo de la presa de Alcolea. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que primero es una pena, ¿no? Porque es una infraestructura tan sumamente necesaria para que en el momento que lleguen las lluvias pues no se vierta al mar tantísimos hectómetros cúbicos, ¿no? Entonces yo lo que creo es que aquí el Gobierno Central, pues una vez más, el Gobierno del Partido Socialista, lo que hace es como obrar como el perro del hortelano, ¿no? Ni come ni deja comer, porque esta empresa que viene ya desde hace 16 años, que arrastró determinados problemas administrativos, y ahora cuando la Junta levanta la mano y dice, bueno, pues si no queréis, aquí estamos y la terminamos. Bueno, no, pues tampoco hablaremos. dejan. Bienvenido, Juan Carlos, hablaremos de este asunto más ampliamente, lógicamente. Saludamos también a Manuel Gómez, diputado provincial del PSOE, también concejal en el Ayuntamiento de la capital. Manuel, muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues se sigue hablando de sanidad en Andalucía. La Junta ha anunciado una inversión de casi 100 millones para potenciar el cribado de cáncer de colon y útero. ¿Qué opinión le merece? Hombre, a mí me parece que viene un poco tarde, los 100 millones. Yo creo que ha faltado un problema que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, y luego si acaso lo desarrollaremos un poco más, pero esto simplemente es un resultado de las políticas que viene haciendo el presidente Moreno Bonilla, desmantelando la sanidad pública. Entonces, bueno, pues ahora viene esto un poco tarde, la verdad. Bienvenido, Manuel Gómez, hablaremos de este asunto también, nos ocuparemos con más lujo de detalles. María Ponce, hacía ya tiempo que no la tenemos aquí en nuestro programa, ella es analista política, aunque ya saben ustedes, ha estado en el Senado y en otros cargos de responsabilidad en los últimos tiempos. María, muy buenas, bienvenida. Pues nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Se habla de Portugal, se habla de una prohibición para utilizar el burka en espacios públicos. ¿Qué opinión le merece esta decisión del país vecino? Bueno, yo creo que es una decisión acertada, y además creo que es el camino que tienen que tomar pues todos los países, al menos de la Unión Europea, y con una cultura occidental que se basa en proteger precisamente a la mujer y evitar que se invisibilice de esa forma, ¿no?
O sea, yo creo que es totalmente acertado y ojalá todos los países, incluyendo a España, pues den el paso. Vamos, no es el único país, Portugal, que lo tiene. En la Unión Europea ya hay países que tienen prohibido el uso del burka. Y bueno, yo creo que es algo imprescindible. Bueno, pues bienvenida María Ponce, y damos paso, en este caso saludamos a otro analista político, amigo de la casa, podremos decir, colaborador habitual de este espacio, José Luis Barragán. Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Lamentablemente hay que hablar de suicidio, en este caso de la joven sevillana Sandra, la pasada semana. Hoy hemos conocido que la Fiscalía, en los últimos días hemos conocido que la Fiscalía de Menores ha anunciado 2 investigaciones. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué siguen ocurriendo, José Luis? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay que aplicar el protocolo. Yo creo que el protocolo existe, que la comunidad autónoma tiene un protocolo, como lo tienen todas las comunidades, y lo que hay es que ponerlo en funcionamiento, ¿no? Lo que pasa es que quizás, pues en este caso no se ha desarrollado a tiempo, pero eso lo tendrán que decir la Fiscalía y pues las leyes que digan a ver si hubo bullying, no hubo bullying, a ver si había niñas o niños que le estaban afectando, y esperemos que lo más rápidamente posible salga a la luz pública. Pero yo creo que el protocolo existe. Lo que pasa es que hay que aplicarlo. Y hay que aplicarlo, exactamente. Bueno, pues como ven ustedes, plantel de lujo una vez más aquí en nuestro programa, que comienza de esta forma. Bueno, pues en este caso Juan Carlos Duarte ha comenzado señalando directamente al Gobierno central como quizás el responsable de que no se haya producido esa reunión tan largamente acariciada por los regantes en nuestra provincia, para ver si de una vez por todas se desbloquea esa situación de la presa de Alcolea. La pregunta se la traslado ahora a Manuel Gómez. ¿Qué ha pasado, Manuel? Pues la verdad es que no lo sé, no estoy en las tripas de esta situación. Lo que sí está claro es que, a nosotros nos parece muy loable como partido político que la Junta de Andalucía pretenda hacerse cargo de una de esto, pero no es necesario, porque el Gobierno de España, como está haciendo con muchas otras inversiones, el hecho de que el Gobierno de España esté detrás de la construcción de esta presa no es sino otra cosa sino una garantía, como ha pasado con el canal de, no me acuerdo el nombre ahora, el canal de... el desdoble del túnel de San Silvestre, ¿no? El túnel de San Silvestre, sí. como ha pasado, por ejemplo, con las infraestructuras ferroviarias, la Guadalzafra, la aprobación de los proyectos ya para el AVE de Huelva a Sevilla. Por tanto, nos parece muy bien que la Junta de Andalucía y que el Gobierno que la Junta de Andalucía se quiera sentar con el Gobierno de España, pero yo creo que en este sentido quería dar una llamada a la tranquilidad, ¿no? Y además recordar que si la Junta de Andalucía de verdad quiere ayudar en este tema, pues lo tiene muy sencillo. Hay una competencia suya propia, que es la de la restauración precisamente de los pasivos mineros que están en estas aguas que pueden ser objeto de la presa, y que eso puede llegar a ser un problema en un momento dado. Entonces, si quiere empezar por ahí, pues campo tiene para elaborar dentro de sus propias competencias esta remediación de los pasivos mineros, y que, una vez hecho esto, pues nada, encantado de colaborar como hemos hecho o como está haciendo el Gobierno de España con la Junta de Andalucía, con la Junta de Andalucía con el Gobierno de España, por ejemplo, en el tema de Doñana, ¿no? Pues yo creo que no hay ningún problema. Sí. José Luis. Bueno, esto es una obra que se declaró de interés general en el año 1998 por parte del Gobierno de España. Es una obra que hay una declaración de impacto ambiental desde el año 2012 aprobada. Es una obra que comienza en el año 2015 y es una obra que en el año 2018 se paraliza. Yo creo que Huelva tiene que decir basta ya, porque en esta provincia las obras se eternizan. O sea que aquí tenemos el desdoble de la 435, que se promete y no se realiza, los puentes que se prometieron y no se construyen, el AVE que se promete y no llega, el canal de Trigueros que habéis dicho vosotros ahora, el canal de San Silvestre, el desdoble de San Silvestre, el canal de Trigueros se viene prometiendo y no se hace. Yo creo que Huelva necesita infraestructura rápida, porque aquí cualquier obra tarda 15 o 20 años en ejecutarse. Y yo creo que la presa de Alcolea es necesaria, pero necesaria para la vida, necesaria para la agricultura, necesaria para la industria y necesaria
para evitar inundaciones. Es que esta presa puede recoger toda el agua que viene del río Diel. Agua que si no puede inundar la zona de Huelva capital, la zona de Gibraleón, como así ha pasado este pasado invierno. Por tanto, yo creo que esto debe de ser una obra necesaria, pero tiene que ser imprescindible. No puede estar desde el año 2018 al 2025 paralizada. Y en este caso, José Luis, ¿qué ha podido pasar para que no se haya celebrado finalmente esa reunión? Cuando Pues, ya se esperaba por parte de los regantes. En la Junta de Andalucía, según parece, le ha ofrecido 3 posibilidades al gobierno de España. Y el gobierno de España, ninguna de las 3 le ha parecido bien. Pero es que en el gobierno de España, en este ministerio, hay un onubense que ocupa un cargo directivo, que ocupa un cargo importante, que ha sido consejero de Medio Ambiente. Y bueno, yo creo que tiene que apostar por la provincia de Huelva, porque lo último que le ofrecía la Junta de Andalucía era pagar el 50%. 50 la Junta, 50 el Estado. Y a partir de ahí, pues ese 50 lo recuperaría la Junta de Andalucía en obras y proyectos en la provincia de Huelva. Terminando, pero es que al final estamos que si son galgos o podencos no se ejecuta y es necesaria, especialmente, le digo, para la vida, ¿no? Claro. María. Bueno, yo voy a dar un punto de vista diferente. Yo creo que nos estamos centrando en... primero decir que no se tendría que sorprender el Partido Popular a estas alturas de que el Partido Socialista no respondiera a una llamada del Partido Popular, ¿no? Pero, por otra parte, lo que hay que ver es el trasfondo de la cuestión, que no es en sí quién realiza la presa de Alcolea, ni si se pone dinero, sino es si realmente hay interés por parte tanto del Partido Popular como del Partido Socialista por hacer la presa. ¿Y lo hay? Pues una guerra más. ¿Lo hay o no? Hombre, yo me remito a los antecedentes, ¿no? Vamos a la ley del 2018 del trasvase, la ley del trasvase donde viene recogida todas las infraestructuras hidráulicas de la provincia de Huelva declaradas bien de interés general, en la que está la presa de Alcolea. Vale, se declara de interés general, pero nadie le mete mano. Por otra parte, tenemos el plan de la Corona Norte de Doñana, que ha hecho mención antes Manuel. Efectivamente, los agricultores han tenido una persecución en Doñana, en la zona del condado, brutal, y les han estado llegando multas hasta por lo penal, hasta tal punto, por culpa del plan de la Corona Norte de Doñana, que se inició en su día, hasta el punto de que van a pedir ayuda a la Junta de Andalucía para que haga una modificación de ese plan. Cuando se sientan en la Junta de Andalucía, el Partido Popular no estaba gobernando solo, gobernaba tanto con Ciudadanos como con el apoyo de Vox. Y ahí se mete una proposición de ley para modificar y reordenar el territorio para que esos agricultores pudieran sembrar, seguir con sus cosechas de regadío. ¿Qué pasa? Pues que obviamente llega Moreno Bonilla y dice, bueno, tranquilos que esto se va a hacer, pero convoca elecciones y cae en saco roto. Dice, no os preocupéis que cuando pasen las elecciones yo voy a volver a gobernar y voy a volver a poner otra vez el proyecto de ley en marcha. El proyecto de ley no solo no se pone en marcha, sino que vuelve a darle otra patada hasta después de las municipales. Pasan las municipales, tampoco lo pone en marcha, le vuelve a pegar otra patada hasta después de las nacionales. Y cuando pasan las nacionales nos encontramos con que la Unión Europea ha puesto en marcha la Ley de Restauración de la Naturaleza en Europa, con el apoyo del Partido Socialista, del Partido Popular, de Podemos y de todos los bloques de izquierda junto con el Partido Popular, y esa ley te dice que el 20% de los terrenos productivos de Europa tienen que desaparecer para que se restaure el cauce de los ríos y la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Eso es incompatible con la agricultura de Huelva, lo primero. Entonces, ¿qué hace el Partido Popular? Pues no presenta ese proyecto de ley, falla a los agricultores, traiciona a los agricultores, hace un pacto con el Partido Socialista y llegan al acuerdo de Doñana para renaturalizar la zona. ¿Y renaturalizar la zona qué es? Pues que el Partido Popular pasa de decir voy a legalizar la situación de los agricultores a voy a pagaros para que os vayáis todos de la zona del condado y vamos a levantar toda la agricultura. Y es lo que está pasando, que están levantando toda la agricultura de Doñana con ese pacto o ese acuerdo de Doñana junto al Partido Socialista, por lo cual, si en ese acuerdo, y si en ese acuerdo, y termino, si en ese acuerdo que firmó en su día el Partido Popular hubiera tenido interés en hacer la presa de Alcolea, lo hubiera metido, porque la presa de Alcolea son 20.000 hectáreas de riego, de regadío, que se podrían poner en marcha. Y ahora mismo lo que los agricultores están pidiendo o ofreciendo para dejar de producir son 1.200, por lo cual
con una sola infraestructura, que es la presa de Alcolea, que se podría haber acordado perfectamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista para incluir en ese acuerdo, se podría regar toda la Corona Norte y no eliminar la agricultura de la parece zona. que los gestos de Juan Carlos eran inequívocamente claros, ¿no? Hombre, yo voy a decir una cosa. Bueno, lo primero que tenemos una mosca por aquí que parece que está en nómina. Nadie la invita, pero aquí está en cada programa. Bueno, a ver, es difícil rebatir todo lo que ha dicho María porque, entre otras cosas, pues ha mezclado muchas cosas. ¿Vale? Entonces estamos hablando de la presa de Alcolea y nos vamos a la Corona Norte, que tiene que ver pero no, o sí, vale, pero bueno, hablamos de lo que quieras. Si quieres que desde Vox hablemos de la Corona Norte, hablamos de la Corona Norte. Yo lo como analista. Bueno, aquí cada uno tenemos nuestro sesgo. Este hombre es concejal del Partido Socialista y diputado provincial, este hombre es concejal en Aljaraque, yo estoy en la Junta de Andalucía y tú eres asesora de Vox en Diputación. Sí, bueno, yo soy asesora de Vox, bueno, pero no, yo pero estaba en simplemente Ciudadanos cuando se presentó sí, María, pero simplemente para en el Senado, pero que y simplemente todo el para caso. que el sesgo, claro, para que cada uno sepamos el sesgo que tenemos a la hora de manifestarnos, porque claro, entonces eso es importante dejarlo claro. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a ver. No es que esto se le dé patadas hacia adelante. El tema de la Corona Norte de Doñana es muy complejo. Y lo primero que hay que decir, que no lo decís desde Vox, es que cualquier acuerdo que se firmó por parte de la Junta de Andalucía con el Gobierno central tuvo el concurso de los agricultores del entorno. Eso es María, eso es lo primero que hay que decir. No se puede decir, no ha engañado a los agricultores, porque no es verdad, no es cierto. Hecho traicionado. Bueno, traicionado da lo mismo. Es decir, peor incluso. Entonces yo, si me dejas terminar, hombre, sí te digo, María, vamos a ver, el problema de la Corona Norte de Doñana es un problema que viene desde la Ley Forestal del 92. Y es un problema tremendamente complejo. Y hay muchos agricultores que han sufrido en sus carnes durante muchos años. Y no solamente denuncias por lo penal, sino imputaciones penales. Es decir, que han tenido y ven un coche con un escudo de la Confederación o de la Junta y la verdad es que las criaturas, lógicamente, tienen hasta pavor. Pero cualquier acuerdo, como te he dicho, que se ha suscrito por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno central ha tenido el concurso de los agricultores. ¿Y por qué? Pues porque es mucho mejor ese acuerdo con el concurso de los agricultores que sacar una proposición de ley de forma unilateral por parte del Parlamento de Andalucía, por parte del Gobierno, del Parlamento de Andalucía, que al final confronte tanto con el Gobierno central y con Europa. ¿Por qué? Porque es cierto que si todos estamos de acuerdo, seguramente saquemos esto hacia adelante. Y volviendo a la pregunta que nos ha hecho el moderador, que es la de la presa de Alcolea. Sí, que es para lo que estamos aquí. Que es para lo que estamos aquí, básicamente. Entonces yo vuelvo a las posiciones iniciales, ¿no? Es decir, yo no comparto lo que acaba de decir Manuel, ¿no? Bueno, que la Junta puede empezar por los pasivos mineros, claro, y podemos empezar vallando el entorno, y podemos empezar arreglando los caminos, las vías verdes que vayan al lado, pero es que de eso no se trata. Tenemos que sacar hacia adelante la presa de Alcolea. Y aquí, ante la parálisis de hace muchos años por parte del Gobierno central en esta y en otras infraestructuras de la provincia, pues es cierto que la Junta de Andalucía ha dicho, oye, mira, que aquí estamos. Yo lo que no entiendo de verdad es que no se haya producido esta reunión por la negativa del partido del Gobierno central. Ya de hecho, Gabriel Cruz, el diputado nacional, manifestó que la reunión no se iba a producir, que ni estaba ni se le esperaba, ¿no?, al Gobierno central. Por lo tanto, yo creo que de entrada, hombre, al menos sentarnos a hablar, como ha dicho José Luis, se le han ofrecido 3 opciones, que cualquiera de ellas podría haber desbloqueado la construcción, la terminación de la presa de Alcolea, ¿no? Por lo tanto, es importante que yo creo que al menos en esto, igual que pasó con el acuerdo de Doñana, pues que las administraciones se sienten. Sí. Bueno, pues cambiamos. A ver, por alusiones, simplemente por responder rápidamente, brevemente. María. Yo quería decir que, el consenso con los agricultores, si tú a un agricultor que está siendo hostigado día tras día, le dices, vas a seguir recibiendo denuncias por lo penal y te vamos a seguir tal, y multas, o nos venden las tierras, pues obviamente venden las tierras, pero los agricultores lo que quieren es trabajar la agricultura, no vender las tierras que tienen de padres, de abuelos, de bisabuelos y que han estado cultivando toda la vida. Y ojalá que se haga la presa de Alcolea, pero si se hace, y ojalá no me equivoque, no va a ser para llevar agua a los agricultores, va a ser para el hidrógeno verde o para lo que sea, pero desde luego para la agricultura, por lo menos para la agricultura de la zona del Condado no va a ser. Manuel. Yo quería decir un par de cosas. Primero, yo creo que estamos todos de acuerdo que es muy necesaria infraestructura, eso creo que está fuera de toda discusión, pero yo he escuchado, como también ha comentado Juan Carlos,
por parte de María, mezclar demasiados temas, ¿no? Se está hablando no solo de la presa, sino también incluso de la normativa europea que se hace, por cierto, con el consenso de la gran parte de la parlamentaria, del que se queda fuera la ultraderecha de Vox y todo lo bueno, poner en contexto para que la gente entienda de qué va. Si no te importa, yo he estado escuchándote todo el tiempo. Me parece que, bueno, al final que los que se quedan fuera de la ultraderecha, porque siempre está buscando el enfrentamiento, está buscando la demagogia, además, porque además cuando yo escucho que es que los agricultores están hostigados, parece que es como si viene aquí una mafia de Sicilia a ponerle una metralleta a los agricultores, ¿no? Los expedientes que se le pueden haber abierto a algunos agricultores, y digo algunos, están hechos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y los procedimientos que se abren penalmente se hacen por parte del Poder Judicial. O sea que vamos a poner las cosas en su contexto. Aquí no hay nadie, ni yo, ni tú, ni ninguno de los que estamos aquí, que hacemos nada de esto. Entonces yo creo que también es jugar un poco con la demagogia. Yo creo que precisamente una cosa que creo que está fuera de toda duda de que el Gobierno de España está con los agricultores es el Consejo de Ministros de hoy. Hoy se han aprobado ayudas de diferentes montantes para todos aquellos agricultores que hayan tenido en este año problemas con los incendios. O sea, que decir ahora que es que el Gobierno de España o la Judicatura o la Guardia Civil está en contra de los agricultores, no, es que tú estás contando que se hostiga, tú estás contando, entonces ¿quién es el que abre los expedientes? Contéstame no estoy hablando del eso. hostigamiento con expedientes, estoy hablando de la campaña que desde el propio Ministerio del Gobierno habéis hecho en contra de la agricultura. Has hablado y eso de cualquier multas, agricultor. has hablado de procedimientos penales. Claro, ¿Eso quién lo hace? claro, ¿El gobierno? porque hay una cosa, vamos a ver, esto no lo estoy diciendo yo. Yo me he reunido con muchísimos agricultores, con muchísimos. No, y tú yo te también, estoy preguntando a ti, no me cuentes los agricultores. Perfecto. Cuéntame a mí, ¿quién abre los expedientes sancionadores? Yo no te estoy hablando de quién abre los la expedientes Junta de Andalucía. sancionadores. Yo te estoy hablando de que ha habido una campaña de criminalización y una persecución. Y una, sí. ¿Dónde está esa campaña? Hombre, pues mira, desde el Ministerio se sacó una campaña que decía yo no como frutas ilegales, yo no como fresas ilegales, regadas con agua ilegal. Los llamaban ladrones de agua. Llegó hasta el propio... Hombre, a eso llegaba a la Unión Europea. Preguntar a los agricultores. Es más, realizasteis varias campañas que las podéis ver porque están todas en internet y las podéis ver perfectamente, que al final tuvisteis que retirar. Sí, bueno, vamos a ir concluyendo si es que este eso asunto. Yo no me lo estoy inventando. Es el mundo de Vox, que es el mundo de Vox. O sea, perdona, pero esto lo vi yo en el Senado, siendo senadora. Ahora viene lo de la Agenda 2030 y ahora viene todo esto. Sí, José Luis, un minuto. Bueno, yo creo que, hombre, por ceñirnos a lo que era, lo que decía además en el faldón, ¿no? Junta y Gobierno no se reúnen al final para hablar sobre la presa de Alcolea. Sin embargo, bueno, pues yo creo que aquí María Ponce lo ha llevado un poco al terreno que ella viene defendiendo en el Parlamento andaluz y en el Gobierno de España, ¿no? Que son los agricultores de la Corona Norte, que no lo defiende solamente Vox, sino lo defendemos todos, especialmente, todos. Aunque hay un portavoz además que defiende a todos los agricultores. Pero yo lo que sí no lo he escuchado a María Ponce, que ha dicho que defiende a los agricultores, defender al pueblo de Hinojo. Porque el pueblo de Hinojo, en estos momentos, las subvenciones agrícolas y las subvenciones que por ser parte del Parque Nacional de Doñana no está siendo justamente tratado por el Gobierno de España. Y eso se está produciendo en el día de hoy. Por tanto, yo me gustaría, aparte de defender a los agricultores de Doñana, de la Carona Norte, defender al pueblo de Hinojo, a su alcaldesa y a todo el pueblo de Hinojo. Pero yo con el tema que debatíamos sobre la reunión al final para hablar sobre la presa de Alcolea, diré que la presa de Alcolea no solamente es para la agricultura y no es para la Corona Norte. La presa de Alcolea es para el riego y la especialización en la agricultura, pero también es para la industria, pero también es para la vida y para el agua de Huelva y su entorno. Y eso no lo he escuchado. Y también es la presa de Alcolea para evitar inundaciones, que después nos puede pasar como lamentablemente ha pasado en la Comunidad Valenciana hace ahora 1 año y 2 días, ¿no? Nosotros creo que la presa de Alcolea es fundamental para la provincia de Huelva, fundamental, pero no tenemos que mezclar la Corona Norte con la presa de Alcolea. Yo creo que en estos momentos estamos María, Juan Carlos, Manolo
Y yo, hablando de que es imprescindible, ¿Sí? y que se tienen que poner de acuerdo. Y hay el último acuerdo que ha planteado la Junta de Andalucía, es decir, señores del Gobierno de España, yo costeo las obras, yo hago las obras y ustedes pagan en infraestructura para la provincia la cantidad que yo he invertido. Fíjate, 98 millones de euros es lo que queda para construir la presa de Alcolea, que, repito, es agua, es vida, es industria, es agricultura, pero sobre todo evitaría inundaciones que no queremos que se produzcan nunca en el pueblo de Gibraleón y en la zona de Huelva. Bueno, pues ojalá y haya un pronto acuerdo entre Junta y Gobierno Central para tratar entre todos de desbloquear esta situación. Hacemos un breve alto en el camino para la publicidad y en cuestión de segundos aquí continuamos. Seguimos en este Hoy Debatimos y ahora ponemos el punto de mira, el foco en la sanidad pública, sobre todo a raíz de ese anuncio que ha hecho la Junta de Andalucía en los últimos días para invertir cerca de 100 millones de euros para potenciar lo que es el programa de cribado de cáncer de colon y útero. Ya le preguntamos por este asunto a Manuel Gómez. A Juan Carlos, ¿cómo valoramos esta cuestión? Yo creo que positivamente. Nos decía Manolo antes que llegaba tarde. Yo evidentemente, cuando salta un problema como el que ha habido y que el presidente pues ha reaccionado de esa forma, yo creo que evidentemente todo lo que hagas en sanidad, cuanto antes lo hagas, pues mucho mejor, ¿no? Partiendo de esa base, yo no pondría el foco solamente en los 100 millones de euros, porque yo creo que exige un abordaje mucho más integral, y creo que es en el que está trabajando el nuevo consejero de Sanidad, que es Antonio Sanz, ¿no? Es decir, de entrar a ver directamente qué es lo que ha pasado cuando ha saltado este problema, ver la envergadura que tiene, acotarlo, poner los medios de entrada para que esas 1.800 mujeres que ya están citadas para que se les haga la mamografía y las pruebas diagnósticas antes del 15 de noviembre, y ha habido también una cascada la primera que dimitió fue la consejera, hoy el jefe de radiología del Hospital Virgen del Rocío pues también ha dimitido, es decir, que conforme se va viendo la envergadura del problema se van a ir tomando decisiones, y a mí eso no me cabe la menor duda de que Antonio Sanz pues, es la persona para hacerlo, ¿no? Entrando en el fondo, muy básicamente es verdad que Andalucía apuesta por los cribados de colon, de cuello de útero y por supuesto de cáncer de mama. De hecho, 1.800, 1.700 y pico cánceres se han diagnosticado a través de 400.000 mamografías de los últimos cribados, ¿no? Por lo tanto, es verdad que es una prueba que se hace, y yo sí también insisto en esto, a más. Es decir, yo, por ejemplo, y pongo siempre... yo tengo antecedentes de colon en mi casa, yo participo en los cribados cuando me envía la Junta de Andalucía, cuando me envía el Servicio Andaluz de Salud, cuando me envía para la prueba. Pero además yo cojo mi cita para hacerme las colonoscopias correspondientes y demás. ¿Por qué? Pues porque entiendo que puedo tener cierto perfil de riesgo para ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ante esta situación se está abordando de forma efectiva, de forma eficaz, que evidentemente cualquier error que haya afecta a la salud en un tema tan sensible como este, y evidentemente pues hay que depurarlo primero, intentar solucionarlo al máximo y poner todos los recursos, ¿no? Y entonces yo no lo ceñiría solo a los 100 millones de euros, es algo más dentro de todas las medidas que está adoptando en este momento la Junta de Andalucía. Sí. José Luis. Bueno, yo, todo lo que sea invertir en sanidad pública en Andalucía, bienvenido sea. Y si el gobierno de Juanma Moreno va a intervenir ahora, como dicen, más de 100 millones para el cribado del cáncer de colon y de útero, bienvenido sea. Necesitamos profesionales, es decir, que lamentablemente hay pocos profesionales dispuestos a ir a la sanidad pública, porque hay muchísimos que se han ido a la sanidad privada, de eso hay que reconocerlo, ¿no? Dicen que se van a contratar a 705 nuevos profesionales de una manera urgente
para solucionar un problema que tenemos que poner claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo, muy grave. Es decir, lo que ha pasado en la sanidad pública en Andalucía con el cáncer de mama es una cuestión muy grave, y hay que darle una solución. Y yo creo que con la dimisión de la consejera, con el nuevo consejero Antonio Sanz, se podrá, y con el presupuesto que Juan Carlos lo podrá decir, pero más de 55.000 millones de euros parece ser que es el presupuesto para este próximo año de la Junta de Andalucía, y a sanidad va a ir destinada una partida súper importante. Por tanto, eso creo que va a ser una apuesta por la sanidad pública en Andalucía, porque necesita mejorar. La sanidad necesita mejorar la atención primaria, la sanidad andaluza necesita pues solucionar el problema de los cánceres, que hay muchos, y lamentablemente pues necesita la formación, la comunicación y la coordinación, y para eso necesita profesionales. Hoy ha dimitido un profesional del Hospital Virgen del Rocío, que era un poco el que coordinaba el tema de la radiografía y todas estas cosas, ¿no? Pero necesitamos seguir trabajando, y yo creo que en estos momentos pues se está apostando por el trabajo. A mí sí me gustaría, y aquí dos partidos políticos, dos representantes de partidos políticos, sí, que no se hiciera política con este tema. Pero eso es yo he visto, muy bien, yo, ¿no? Mira, Antonio, hoy he escuchado las noticias que la Asociación de Mamas de Sevilla, AMAMAR, se ha negado a reunirse con el consejero. Yo creo que el consejero merece, y ellas y las personas que están afectadas, que se reúnan, porque es la única forma de solucionar los problemas, es la única forma de solucionar el entendimiento, la suma y las reuniones, porque bueno, pues en este caso ha sido tan grave para las mujeres, ha afectado a tantísimas miles de personas que necesitan que todos cojan el camino, y es el camino del diálogo y el camino de conocer la situación para poderla mejorar. María. Bueno, yo creo que no se debe entrar a criticar tan rápidamente o tan ligeramente a las asociaciones, porque hay que decir que si estos casos se conocen es precisamente porque las asociaciones pusieron el foco de atención ahí, porque esta asociación en concreto parece que venía alertando ya a la Junta de Andalucía sin que le echaran cuenta, y tuvo que irse a la SER a denunciarlo, y gracias a que ha habido una denuncia en medios de comunicación mediática es cuando se han tomado las medidas. Entonces, lo primero es respetar a estas asociaciones, que yo creo que hacen una labor encomiable y llegan a donde muchas veces no llegan los propios profesionales o la propia Junta de Andalucía. Luego, por otra parte, yo considero que efectivamente creo que se ha actuado tarde. Se actúa tarde porque, y vamos a basarnos en hechos verídicos, aquí en Huelva este verano había 19.000 pruebas diagnósticas de radiología por hacer, con más de 2 años de retraso algunas. Estamos hablando de posibles cáncer de colon, de posibles cáncer de estómago, de mama, de 19.000. Entonces, cuando hacemos alusión a que es que el problema es que no hay radiólogos y que no hay médicos, a mí me sorprende muchísimo que de la noche a la mañana, de no tener radiólogos y médicos, pasemos, ayer no teníamos radiólogos, pero hoy vamos a tener 112 contratados. Ayer no teníamos médicos, pero tranquilos, porque en 2026 vamos a tener 4.000 y pico profesionales, entre ellos, no sé si han dicho 2.000 y pico médicos o 1.200 médicos. Pero si no había. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No había médicos? ¿O realmente no había presupuesto, no se estaba ejecutando bien, no se estaba gestionando bien y no se les estaba ofreciendo a nuestros sanitarios aquellas condiciones dignas para que vinieran a trabajar aquí? Eso es lo importante y lo que hay que ver. Y luego, la respuesta que ha dado en este caso la Junta de Andalucía, a mí me parece la primera respuesta que dio con una falta de empatía total, porque estamos hablando de casos muy sensibles, y que una señora consejera salga a decir, que nos recordó aquel Fernando Simón, pues esto igual en un caso 2, las mujeres son por supuesto yo no voy a, o sea, todo en la línea de antes. Entonces, luego por parte de Moreno Bonilla salió diciendo, lo primero, el protocolo funciona. ¿Habrá habido algún error? ¿Ha habido algún error? No. La sanidad al completo no está funcionando, no ha habido un error. El protocolo tampoco está funcionando. Y luego decir que es que los médicos no estaban avisando a las mujeres para no crearles ansiedad. Y ahí vamos a poner el foco de atención también. A mí un médico tiene la obligación de decirme
el diagnóstico que tengo, si es un posible cáncer, si no es un posible cáncer, y yo como adulta que soy, y como mujer, como andaluza, tengo capacidad suficiente como para gestionar la noticia que me está dando el médico. A mí no hace falta que nadie me llame ni alarmista, ni que me diga que me crea ansiedad. Entonces, tenemos que intentar ya dejar de tratar, o sea, que los políticos dejen de tratar a la ciudadanía como si fueran niños pequeños. No nos pueden ocultar información. La transparencia es fundamental, porque cuando tú eliges a alguien... pero cuando tú eliges a alguien para presidir un gobierno, tú lo mínimo que esperas es honestidad, por supuesto, buena gestión y transparencia. Y la transparencia aquí es fundamental y eso ha fallado. Por lo cual, como estamos hablando de vidas y estamos hablando de falta de transparencia y de una nefasta gestión, yo creo que las responsabilidades se han quedado muy cortas. Pues, Manuel. Sí, bueno, yo aunque el leitmotiv de esta parte del debate es que la Junta invierta 100 millones, yo creo que aquí lo que quería yo destacar es que estamos ante un escándalo, ante una gravísima crisis sanitaria. O sea, ahora que venga a hablar de 100 millones me parece lo de menos. Y ante esta crisis, ¿qué es lo que cómo ha actuado el gobierno de la Junta de Andalucía? El gobierno de la Junta de Andalucía ya lo ha comentado María, ¿no? Primero diciendo que eran, bueno, por supuesto intentando taparlo todo, luego intentando decir que eran minimizarlo, o sea, eran 3 o 4 casos, luego que si el problema era solamente del Hospital Virgen de Rocío, como si el Hospital Virgen de Rocío fuera, yo qué sé, la clínica Periquito, vamos, el Virgen de Rocío de los más grandes, o si no el más grande de Andalucía, pero evidentemente luego se ha demostrado que, por ejemplo, el defensor del paciente ha denunciado que hay más de 3.000 casos solo en la provincia de Huelva, ¿no? Y luego que si el protocolo que era anterior estaba mal, bueno, además directamente emitiendo bulos, ¿no? Diciendo que es que en el protocolo prohibía que se le notificara, cuando el protocolo cualquiera que se lo lee puede comprobar que eso no se dice. Y bueno, yo he escuchado esta mañana unas declaraciones del presidente de la Junta que ya me parece escandalosa, ¿no? Echándole la culpa a un jefe de servicio que resulta que no informaba a su jefe de no sé qué, total, que la cadena de mando parece ser que no funcionó. Y luego además decía que es que resulta que el SAS está todavía en el siglo XX. Bueno, pues llevan ustedes ya 7 años para haber hecho algo, ¿no? Aparte que eso es incierto, porque el SAS precisamente cuando se lo encontró el presidente de la Junta, la nueva administración, funcionaba perfectamente, tendría sus carencias, como todo, pero evidentemente cualquier persona que conozca o que haya sido usuaria de la sanidad ha encontrado y sabe perfectamente que ahora está mucho peor. Esto ha sido, como a quien dice, la punta del iceberg de muchos problemas que hay, y lo único que está haciendo la Junta de Andalucía es intentar tapar este problema. El hecho del nombramiento ya de un consejero que carece absolutamente de ninguna relación profesional, bueno, profesional no, porque este hombre se ha dedicado toda la vida a la política, pero de ninguna manera con la materia de la sanidad, ya denota qué es lo que está buscando el presidente de la Junta de Andalucía, que es intentar cambiar el relato. Lo que pasa es que yo creo que ya es un poco tarde. Le ha saltado esto y este relato, por desgracia, y siento ser así de duro, este relato puede causarle muchos problemas al señor Moreno Bonilla, porque de hecho hoy incluso ha salido una información de que precisamente la asociación que comentaba José Luis ha presentado en Fiscalía una denuncia de que se están destruyendo, se están borrando historias para que no se conozca cuántas personas son las posiblemente afectadas. Eso me parece un escándalo ya. ¿Pero y eso quién lo ha dicho? La asociación AMAMA, la asociación de Sevilla, se ha ido a la Fiscalía a denunciar esto. Pero es que en segundo lugar, el Gobierno de España ha pedido, no a Andalucía, sino a todas las comunidades autónomas, que les den los datos de cuáles son los cribados que se tienen que hacer o que están pendientes de hacerse. La Junta de Andalucía, junto con la Comunidad Autónoma de Madrid y creo que con la Comunidad Autónoma de Valencia, se han negado a dar esos datos. ¿Qué es lo que tiene que ocultar Moreno Bonilla con este tema? Es que me parece un escándalo de dimensiones muy grandes, por no decir enormes. Sí, yo, hombre, como dato mata relato, ¿no? Como se suele decir últimamente, yo me gustaría poner de manifiesto algunos datos. Mira, en el año 2002 la inversión por paciente de la Junta de Andalucía era 790 euros por paciente y año.
desde el 2002 al 2018 creció hasta los 969. Y desde el 2018 al 2025, que por primera vez en la historia, la inversión por paciente de la Junta de Andalucía está por encima de la media nacional, está casi en 1.800 euros. Es decir, en 7 años casi se ha duplicado la inversión por paciente. Punto número 1. Punto número 2. El sistema andaluz de salud es de los más grandes de España, eso no nos cabe la menor duda. Y además también es cierto que se ha incrementado con nuevos usuarios en los últimos años. Y eso es cierto que hay que gestionarlo. ¿Que puede haber errores? Claro que sí. ¿Que esto es mucho más allá, va mucho más allá de 100 millones de euros, como he dicho antes? También. Hombre, a mí me sorprende que Manolo diga que es que, claro, que se pone al frente de la sanidad a un consejero que no sabe nada de sanidad. Entonces, por la misma regla de 3, no podríamos tener al frente del Ministerio de Hacienda a alguien que no es economista, como es el caso de María Jesús Montero. Por cierto, María Jesús Montero... Sí, bueno, pero era consejera de Hacienda, pero no era economista. Entonces, bueno, con estas cosas, claro, también habéis puesto al frente de ENUSA, del uranio, al que era el tesorero, el gerente del Partido Socialista a nivel nacional, por cierto, con un salario de 245.000 euros, y este señor creo que es licenciado, tiene estudios de administración pública, pero para nada es ingeniero nuclear, ¿no? Entonces, es decir, que María Jesús Montero tenga... ¿verdad? Porque si fuera otro... Pero, hombre, María Jesús Montero, hablar de sanidad en Andalucía, quizás lo pongamos un poquito todavía en cuarentena. Mira, el sistema andaluz de salud ha estado durante muchos años gobernado por el Partido Socialista, los 40 años, prácticamente 37 años de nuestra democracia, y ha conseguido lo siguiente. Yo fui compañero de trabajo de Arbolella, O sea, cuando Arbolella salió de la Junta de Andalucía como consejero, yo trabajé con él en la primada. Bueno, yo fui compañero de trabajo de José Luis García Arbolella. Y pongo esto como ejemplo porque que he conocido en profundidad el sistema. Vamos a ver, aquí a los médicos... Has conocido de referencia, ¿no? No, de referencia no, de referencia no. Hemos sido compañeros de trabajo, hemos compartido reuniones en la misma sala. Vale. Perdona. Entonces, quiero decir que el lunes... aquí se contrataban los médicos el lunes y se despedía el viernes para ahorrarse 2 días de seguridad social. Eso ha conseguido que muchos médicos... ¿Lo que veías ahora con los radiólogos? Que con muchos médicos huyan de España, de Andalucía en este caso, y se fuesen a trabajar aquí al lado, a Portugal, o se fuesen a trabajar a Inglaterra, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que pensamos, o sea, que creemos que se está haciendo todo lo que se puede hacer en este momento, que es, primero, ver la magnitud del problema, intentar acotarlo, trabajar sobre él y, por supuesto, como ha dicho antes José Luis, es decir, la mayor inversión de sanidad en el presupuesto evidentemente vendrá este año. Y sí, María, se van a contratar 4.300 profesionales, de ellos 1.200 médicos. ¿Qué hay que buscarlo? Bien, también nos gustaría el concurso del Gobierno de España para que las plazas MIR se ampliasen para poder, evidentemente, tener una bolsa, no solamente Andalucía, sino todas las comunidades autónomas, una bolsa mayor de profesionales de los que nos tenemos. Vamos a ir concluyendo este asunto. María José Luis piden paso, pero rápidamente. A mí en temas de sanidad, que además me parece bastante relevante, me parece una excusa decir, no, es que Andalucía es el sistema, claro, es que Andalucía es la comunidad autónoma más grande, pero él mismo ha dicho, Duarte, tú has dicho precisamente, Juan Carlos, que tenéis el presupuesto por habitante por encima de la media. Entonces estáis gestionando fatal, porque si hay comunidades autónomas con un presupuesto inferior por habitante, porque hablamos de presupuesto por habitante, y están gestionando mejor que vosotros, pues obviamente es que la gestión no es buena. Si tenéis presupuesto y según vosotros vais a tener médicos, ¿el problema cuál es? Pues que estáis aplicando una política continuista con lo que venía haciendo el Partido Socialista. No habéis cambiado nada, seguís con los mismos protocolos, seguís con las mismas políticas, las listas de espera han engordado. Entonces la gestión hay que reconocer que no es buena. La gestión no es buena. Sí, un momentín, José Luis, y ahora Manuel. Sí, yo referente a... partiendo, repito, de que la sanidad hay que mejorarla ostensiblemente en la comunidad autónoma. Cuando nos decía el representante de Vox de que la asociación no se critica, yo no estoy aquí... Bueno, María Ponce está aquí como analista política. Disculpa, que no es... cuando yo hablaba de la sociedad, que dice que las asociaciones no se critican, yo lo que he dicho en absoluto, no he criticado a ninguna asociación. Yo lo que he dicho es que las asociaciones... Yo considero que tiene que haber entendimiento, pero especialmente lo que tiene que haber es diálogo, y lo que hay que hacer es reunirse, porque en una reunión cada uno con un punto de vista, es decir, que el gobierno de la Junta tendrá su punto de vista y la relación de las mujeres afectadas pues tendrá otro, pero al final yo creo que tendrán, para
poder escuchar. Si es que lo más importante, y tú lo sabes porque tienes experiencia política, es si no llegamos a un entendimiento, por lo menos vamos a escucharnos. Pero que vamos le podemos a saber pedir al político que escuche, pero la asociación tendrá sus motivos o no, no me parece que haya que entrar en... Yo te he dicho mi punto de vista, es decir, que mi punto de vista es que la asociación, como todos los colectivos, deben de reunirse para escuchar y para hacer las propuestas. Ya, ¿vale? Pero resulta que la sanidad, yo creo que no, y lo he dicho siempre, lo decía el otro día en una moción que presentaba también Izquierda Unida y el PSOE, que yo creo que con el tema de la sanidad no se puede hacer política. Es decir, aquí no podemos luchar uno contra otro para decir tú más y yo menos, porque culpables son todos. En estos momentos la sanidad está en una situación lamentable, se ha demostrado con la dimisión o el cese de la consejera, las inversiones posteriores, pero aquí recordemos que aquí se fusionaron los 3 hospitales cuando el PSOE gobernaba, y aquí eso fue un fracaso estrepitoso en la provincia de Huelva. Pero es que los chares se han prometido el del condado, el de la sierra, el de la costa, y aquí no se hizo nunca nada. Con una cuestión que hemos hablado, y es la privatización, ¿no? Porque todos queremos la sanidad pública, y la sanidad pública hay que darle un espaldarazo, porque es la que salva vidas. Pero el mayor convenio de la sanidad privada aquí se hizo en Andalucía en la época del Manuel Chávez, es decir, y de consejera María Jesús Montero. Ahí se engordó a un señor de Cádiz que se llama Pascual, que se hicieron todos los convenios y los contratos entre la Junta de Andalucía y estos señores. Por tanto, te digo que los chares no se abren, hay falta de profesionales, como decía Juan Carlos, el gobierno nos saca Plaza Mir, con lo cual no hay Plaza Mir. José Luis, tenemos que ir terminando porque tenemos otro tema que abordar. Rápidamente. Voy a ser muy breve. Yo creo que esto solamente, como he dicho antes, era la punta de un iceberg, que lo que viene a demostrar simplemente es que las políticas del Partido Popular en este área son unas políticas absolutamente regresivas, van en contra Vamos, esto es una hoja de ruta que viene haciendo el Partido Popular en todas las comunidades autónomas donde ha ido gobernando. Es descapitalizar a la sanidad pública, porque claro, cuando Juan Carlos da los datos, yo entiendo, Juan Carlos, que tienes que defender esto, o sea, que te aprecio mucho, pero la verdad es que muchas veces hay que defender cosas que son difícilmente defendibles. Primero, Andalucía sigue siendo la última o de las últimas de inversión por habitante en sanidad, y además que luego lo que nos encontramos es que no se está desligando, no se nos dan los datos, que estamos hartos de pedirlo, que nos digan cuánto se invierte en la sanidad pública y cuánto se invierte en la sanidad privada. Aquí vemos que, como pasa en Madrid con Quirón, pues aquí pues tendremos casos parecidos. Y esto, ya digo, solo va a ser la punta del iceberg. Es un caso gravísimo, pero lo único que está demostrando es que los resultados de la política del Partido Popular en materia de sanidad, en materia, yo diría, de servicios públicos, porque no solo pasa en sanidad, pasa en educación, pasa en dependencia y pasa en todos los servicios públicos, traen estos resultados. Vale. Bueno, ponemos el foco ahora en otra cuestión no menos preocupante. Les hablamos de esa joven de 14 años de edad sevillana que la pasada semana, ya saben ustedes, se suicidó a causa presuntamente del acoso que venía sufriendo en el ámbito escolar. Y este asunto ha reabierto una vez más el debate sobre si los protocolos existentes no son insuficientes. ¿Estaremos ante el último suicidio de este tipo, Juan Carlos? ¿Qué se puede hacer para evitar nuevos casos? Hombre, vamos a ver, yo decía antes José Luis, ¿no? Es decir, aquí esto pasa por protocolos, que los protocolos se cumplan y que se cumplan a rajatabla. ¿Que los protocolos son la solución del problema? Pues probablemente no, por desgracia. Pero es verdad que contribuyen a minimizar o intentar paliar cualquier tipo de situación, ¿no? Vamos yo a raíz de esta noticia, hablaba esta mañana con una persona cercana en el trabajo, y es lo siguiente, es decir, nosotros que hemos llegado antes al acuerdo de que María, aunque es insultantemente joven, pero todos somos de la EGB. Antes, bueno, pues todo siempre había pues cierta violencia verbal en los colegios, pues a todos se les decía y sigue habiendo. ¿Qué sucede? Que antes es verdad que salías del colegio, tú llegabas a tu casa y estabas en tu espacio de seguridad. Hoy en día, con las redes sociales, con la proliferación de todos estos elementos de comunicación, pues ese acoso al final es las 24 horas. Entonces se incrementa porque evidentemente se hace insufrible,
se hace insufrible para quien lo está padeciendo, pero además también quien lo está padeciendo es poco proclive, probablemente en la mayoría de los casos, a tener esa válvula de escape y a contarlo, con lo cual dificulta también que se pueda detectar y que se puedan poner los medios adecuados, y es verdad que una vez que se detecta, pues si el protocolo funciona, pues probablemente se consiga minimizar, ¿no? Por desgracia, ojalá me equivoque, no vamos a estar en toda España ni en el mundo ante la última situación que se pueda dar de estas desgraciadas características, pero que es cierto que de lo que tenemos que poner primero, intervenir con educación en casa, porque es verdad que si la sociedad cambia a nosotros también como padres en lo que podamos porque hacer. En este caso serían más responsables los profesores que los padres o viceversa, o ni los unos ni los otros. Es muy difícil, sobre todo sin conocer en profundidad, claro. y incluso conociendo en profundidad, detectar una sola causa de dónde está la culpa. Porque, no lo sé, te tienes que poner en la piel y empatizar con todo el mundo, y creo que en este momento es tremendamente difícil. La verdadera tragedia de esto, pues que hay una niña de 14 años que... Lo importante en este caso, después de este fatal desenlace, es que la Fiscalía de Menores está ya investigando este suceso, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que ahí hay muy poco... Yo la verdad es que poco que añadir a lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Yo creo que es una tragedia que se da por las consecuencias de la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Yo no quiero tampoco entrar en muchas honduras, porque bueno, yo creo que todos conocemos lo que viene siendo hoy en día, cómo están moviendo la gente joven hoy en día. Yo, como por decir algo que se me estoy meditando ahora, yo creo que en este caso lo que habría que es, por supuesto, dejar trabajar a los profesionales de todo el ámbito educativo, psicólogos, maestros, directores, dejarlos trabajar. En este caso también, pues, cuando se produce este tipo de desgracia, pues los que tienen que investigar, las fuerzas de seguridad del Estado, la Fiscalía de Menores, y dejar trabajar, no hacer tampoco mucha especulación. Yo creo que en estos casos, sobre todo, se da mucho, por ejemplo, y no lo digo por este programa, que es muy serio, muchos programas de televisión, se entra mucho en el morbo de este tipo de cuestiones. Yo creo que aquí lo que hay ahora es una familia que está sufriendo, una familia destrozada, de una niña de 14 años que ya no está con nosotros, como decía Juan Carlos, y yo creo que hay que empatizar mucho con la familia y trabajar eso, sobre todo eso, que dejar trabajar a los profesionales, y ojalá, por desgracia seguramente no será así, pero ojalá ella sea la última niña que pierda, o niño que pierda la vida en estas circunstancias. María. Yo creo que es un tema súper sensible, ¿no? Y quien no se pone de parte de esos padres, o quien no se pone en la piel de esos padres ahora, ¿no? Yo creo que es algo súper complicado. Lo que pasa que sí es cierto que, bueno, que antes el bullying pues llegaba hasta casa, y en casa ya tenías tu espacio y te aislabas, ¿no? Y ahora con las redes sociales pues pasa a un nivel distinto. Pero yo sí creo que hay que abrir el melón. O sea, yo no creo que esto... No, yo creo... De hecho, los padres de esta niña son los primeros que han dicho, oye, que no se olvide, que este tema se trate... Las presuntas acosadoras tienen 14 años. Claro, eso es otra cosa. O sea, primero, yo creo que el protocolo parece ser que ha fallado, ¿vale? Ahí no voy a entrar porque no se ha aplicado. Que parece ser que no se ha aplicado. Lo desconozco porque obviamente es lo que dicen, pero efectivamente no vamos a entrar a valorar si el colegio ha aplicado o no ha aplicado protocolo. Vamos a generalizar un poco, ¿no? Y generalizando, yo lo que creo es que el protocolo que existe no pone solución, porque estamos viendo casos continuamente. Ya no solo esta niña que lamentablemente pues ha quitado la vida, que es muy duro con 14 años lo que nos habrá pasado a la criatura, ¿no? Pero es que hay niños que lo han intentado, hay niños que si no lo han intentado se lo están pensando. Entonces yo creo que aparte de intentar, por supuesto, llegar a cuestionarnos si es culpa de los profesores, de los padres, yo creo que la educación en casa está fallando, eso de raíz, o sea, porque... ¿Qué estamos haciendo para que nuestros niños sean acosadores, y por qué es tan difícil para un padre reconocer que tiene un hijo acosador y no toma medidas? ¿Vale? Y segundo lugar, yo estoy de acuerdo con que los colegios tienen que activar no sé, pulsar un botón o dar la voz de alarma si conocen o si se dan cuenta de que hay un caso de acoso escolar. Pero no son los profesores los que... El protocolo actual que te dice que si yo detecto como profesor un caso de acoso escolar, nos reunimos un comité de profesores y ahora nos sentamos con el papá y la mamá del acosador por un lado y con el papá y la mamá y la acosada por otro lado. Y ahora tomo medidas. Es que esto no funciona.
es que esto no funciona. Los profesores, les estamos también dando una responsabilidad a los profesores. Te estoy diciendo incluso cuando aplican el protocolo, que un profesor no tiene por qué aplicar este tipo de protocolo y ser precisamente la parte, digamos, el juez y el verdugo de todo esto. Claro. Yo creo que aquí hay que dar parte directamente a Fiscalía. O sea, si tú en el momento en el que detectas un caso de acoso, vale, tú puedes activar un protocolo y dar un primer paso, pero un aviso a Fiscalía. Está pasando esto con nombre y apellido. Y con nombre y apellido, ¿a qué me estoy refiriendo? A que estas niñas tienen 14 años y tienen responsabilidad también. Claro. Pues nos quedamos sin tiempo prácticamente. Que yo creo que realmente hay María. que tomar medidas serias en este tipo de casos, porque lo que estamos jugando es con la vida de las personas. Y luego lo que cuando hemos entrado, que estábamos comentando también el tema de la salud mental. La salud mental está de moda, pero no se está tratando bien. O sea, pero eso de que está de moda, yo discrepo. No, está de moda me refiero en que, o sea, que ahora todos los políticos dicen, vamos a tratar la salud mental, de moda vamos a tratar la está salud mental. El culto al cuerpo. No, me refiero a que, o sea, me he podido expresar mal. Físico, me he podido expresar pero deberían de existir gimnasios para ejercitar y para curar. A que todo el mundo habla de salud mental, psique, ¿no? Todo el mundo habla de salud mental, pero realmente no hay buenos tratamientos de salud mental. No se le da la importancia a la salud mental que tiene. Claro. O sea, todo el mundo habla de ella, pero nadie llega al trasfondo. Entonces yo creo que ese es otro debate que también tendremos que abrir. Claro. Es un dato importante el que ha puesto de manifiesto María. Le damos muy poca importancia al tema mental, pero sin embargo, José Luis, parece que el culto al cuerpo está ahí, eso sí que está de moda desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Especialmente entre los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, hombre, la tragedia de una niña de 14 años que se haya quitado la vida, ¿no? Una tragedia, bueno, pues ella que ha fallecido y sus familiares, sus allegados y sus amigos, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos todo en el pensamiento. Llevamos una semana viendo las imágenes, escuchando y conociendo una situación trágica, muy lamentable y, bueno, pues una familia destrozada y una persona que ha tenido que perder la vida, ¿no? Para que se ponga encima de la mesa nuevamente el tema de los protocolos. Es que estamos viviendo unos momentos que hasta que no se acontece, hasta que no sucede algo, no se intenta poner remedio. Y el protocolo, yo no sé si ha fallado o no lo han puesto en funcionamiento. Los protocolos en estos momentos ambas partes, tanto niño, niña, acosador y acosado, mantienen una reunión con la dirección del centro, llaman a las personas que le rodean para escucharla también, a amigos y compañeros, y después llaman por separado a padres del acosado y padres del acosador, ¿no? Y después ponen las medidas necesarias. Yo no sé si en este caso el colegio lo ha puesto. Lo que es lamentable y que no ha funcionado está claro. Y que tanto en casa como en el colegio la educación debe de ser algo fundamentalísimo. Y en casa todavía más que en el colegio, porque muchas veces terminamos y decimos, bueno, pues ya el niño que en el colegio aprenda, que en el colegio se eduque. No, yo creo que es responsabilidad de todos somos padres y también es que haga la labor los padres que tiene que hacer. Y yo creo que María ha puesto un tema fundamentalísimo que lo hemos tratado nosotros aquí, Antonio, en otras ocasiones, y es la salud mental. Yo creo que en España uno de los problemas sanitarios que existe es la salud mental, porque hay pocos profesionales. Nos decían que en España, en todas las comunidades autónomas, había mucha escasez de psicólogos, de psiquiatras, de personas que estuviesen profesionales atendiendo. Y en estos momentos y en los últimos años creo que es es esencial que sean tratados como salud mental los ciudadanos, porque bueno, estamos viendo lo que está sucediendo todos los días, personas que se quitan la vida, personas que acosan, personas que se suicidan, personas que atacan. Yo creo que es algo de presiones, yo creo que eso necesitamos en este país, fomentar la salud mental con profesionales y con medidas y protocolos fundamentales. Bueno, pues de esta forma llegamos al final de nuestro tiempo, que se nos ha pasado volando. Yo no sé a ustedes, pero a nosotros, o al menos a mí, se nos ha pasado volando. María, un placer como siempre. Juan Carlos, Manuel, José Luis, la próxima semana, como siempre decimos, aquí en Canal Costa Televisión, Teleonuba, Condavisión y también en Telejerez, aquí estaremos contándoles y analizándoles la actualidad. Cuídense, sean felices.